Decapitaciones, lapidaciones, torturas extremas, muertes por aserramiento, crucifixiones poco convencionales, desollamientos brutales, incluso un espeluznante suicidio. Así terminaron sus días los 12 apóstoles elegidos por Jesús y otros 2 que más tarde ocuparon su lugar. En el video de hoy nos adentramos en los oscuros finales que tuvieron estos personajes fundamentales del cristianismo, sus vidas y especialmente sus muertes. Todo eso está rodeado de misterio, traición y violencia. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. (12) Judas Iscariote, entre el arrepentimiento y la maldición. El nombre de Judas, procedente del hebreo Yehudá, se asocia de inmediato con la traición más infame de todos los tiempos. El sobrenombre Iscariote ha dado pie a múltiples teorías. Una de las más aceptadas es que proviene de hombre de Queriot, una región de Judea. Pero otra teoría, más siniestra, sugiere que deriva de la palabra latina sicari, utilizada para designar a los asesinos del grupo rebelde judío que ejecutaba emboscadas con dagas. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que este grupo existiera en tiempos de Jesús. Lo que sí sabemos, según los evangelios, es que Judas traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades por 30 monedas de plata, probablemente tetradracmas de Tiro o estateros de Antioquía. El beso que le dio a Jesús para identificarlo ha quedado grabado en la historia como el símbolo máximo de la traición. En el Evangelio de Lucas se recoge el estremecedor instante: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pero la historia de Judas no termina ahí. Aquejado por el remordimiento, intentó devolver el dinero. Al no ser aceptado por los sacerdotes, arrojó las monedas en el templo y después se quitó la vida. Según Mateo, se ahorcó en un árbol, pero el libro de los Hechos ofrece una versión más gráfica. Judas cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron en el campo que, irónicamente, pasó a llamarse el campo de sangre. 11. Judas Tadeo, el apóstol olvidado que murió de forma brutal. No debe confundirse con el traidor. Judas Tadeo, también llamado simplemente Tadeo o Judas de Santiago, fue uno de los discípulos más enigmáticos. Algunos textos lo identifican como primo o incluso hermano de Jesús, aunque estas relaciones familiares siguen siendo debatidas por los estudiosos. Pese a su escasa presencia en los evangelios, el Evangelio de Juan lo destaca durante la última cena, cuando hace una pregunta directa a Jesús: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Una inquietud que lo muestra curioso y cercano. Según la tradición, Judas Tadeo viajó a Persia acompañado de otro apóstol, Simón el Cananeo, para continuar la labor evangelizadora. Allí, en la ciudad de Suamir, ambos fueron capturados por hechiceros locales. Se negaron a renunciar a su fe y a rendir culto a los dioses paganos. La respuesta fue brutal. A Judas Tadeo le aplastaron el cráneo con un mazo. Su muerte fue considerada un acto de martirio y el inicio de una leyenda que lo convertiría, siglos después, en el santo patrono de las causas imposibles. 10. Simón el Cananeo, el discípulo silenciado por la historia. Pocos apóstoles están rodeados de tanto misterio como Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote. Los evangelios apenas ofrecen datos sobre él, pero los apelativos que se le dan han generado múltiples interpretaciones. Algunos creen que fue parte del movimiento radical de los celotes, fanáticos nacionalistas que luchaban contra el dominio romano. Pero otros piensan que celote no indica filiación política, sino fervor religioso, un hombre apasionado por su fe. Según una tradición recogida en la leyenda dorada, Simón era hermano de Judas Tadeo y de Santiago el Menor, hijo de María de Cleofás. Incluso hay una creencia que lo identifica como el misterioso novio de las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro. Pero lo que parece tener más consenso es su trágico final. Durante su misión en Persia, y como ocurrió con Judas Tadeo, Simón fue capturado por paganos hostiles. La ejecución fue espeluznante. Fue cerrado por la mitad, un castigo reservado para los considerados herejes o traidores. Así terminó la vida de un hombre cuya historia apenas fue contada, pero cuya muerte quedó grabada en la tradición cristiana como símbolo de sacrificio. 9. Santiago el Menor, la piedra como sentencia.
Santiago el Menor fue, según la tradición, hijo de María de Cleofás, una de las mujeres que estuvo presente en la crucifixión de Jesús, y entre las primeras en verlo resucitando. Recibió el apelativo de El Menor no por su edad, sino probablemente por su estatura o su menor notoriedad respecto a Santiago el Mayor, otro de los 12. Algunos textos lo identifican como hermano de Jesús, aunque esta expresión, hermano del Señor, debe entenderse en el contexto afectivo y cultural de la época, donde la palabra hermano se usaba también para primos o discípulos cercanos. También se le ha vinculado con el Santiago que se reunió con Pablo y que tuvo un papel central en la conferencia apostólica de Jerusalén hacia el año 50. Pablo lo llama una de las columnas de la iglesia primitiva. Y no solo eso, algunas fuentes lo señalan como hermano del apóstol Mateo, lo cual sugiere que varias figuras clave del cristianismo estaban entrelazadas por vínculos familiares o espirituales más profundos de lo que imaginamos. Mientras los demás discípulos se dispersaban tras la resurrección de Cristo, Santiago el Menor se quedó en Jerusalén, donde fue nombrado su primer obispo. Su fidelidad a la comunidad cristiana primitiva no pasó desapercibida, ni fue perdonada. En el año 62 las autoridades judías lo condenaron a muerte. La sentencia, lapidación. Sus restos, según la tradición, reposan en la iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Aunque su voz se apagó con las piedras, su influencia sobrevivió durante siglos. 8. Mateo, el publicano convertido en mártir. Mateo era un recaudador de impuestos o publicano, un oficio mal visto entre los judíos por su estrecha colaboración con el Imperio Romano. Pero algo cambió el día en que Jesús lo llamó. Mateo dejó todo atrás para seguirlo, iniciando un viaje espiritual que lo llevaría desde las mesas de cobro hasta la autoría de uno de los evangelios más influyentes del cristianismo. La tradición cristiana atribuye a Mateo el evangelio que lleva su nombre. Fue Papáis de Hierápolis, uno de los primeros padres de la iglesia, quien señaló que Mateo escribió originalmente su testimonio en arameo, la lengua hablada por Jesús y su círculo. Años más tarde, esa obra sería traducida al griego y reconocida como el Evangelio según Mateo. Según Eusebio de Cesarea, Mateo predicó durante 15 años en Judea antes de partir hacia tierras lejanas. Su destino final fue Etiopía, donde tras años de evangelización encontró la muerte. Fue martirizado en el año 74, aunque los detalles de su ejecución se han perdido en el tiempo. La historia no recuerda cómo murió, solo que lo hizo como vivió desde que conoció a Jesús, como testigo y mártir de su fe. 7. Tomás, del escepticismo al sacrificio en la India. Tomás, también conocido como Dídimo, el mellizo, es recordado por una duda que marcó su historia para siempre. Cuando los otros discípulos le dijeron a Jesús que había resucitado, él no lo creyó. «Si no meto mi dedo en sus heridas, no creeré», dijo. Esa frase recogida en el Evangelio de Juan lo inmortalizó como el incrédulo, pero también lo convirtió en símbolo de aquellos que buscaban pruebas antes de entregarse a la fe. En otro pasaje durante la última cena, Tomás hace una pregunta que provoca una de las respuestas más famosas de Jesús. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Palabras que resonarían siglos después en todo el mundo cristiano. Más allá de los evangelios canónicos, también se le atribuye el apócrifo Evangelio de Tomás, hallado en Egipto en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi. Este texto profundamente gnóstico recoge frases atribuidas a Jesús, algunas de ellas muy distintas a las oficiales, lo que ha alimentado teorías sobre una figura de Tomás más compleja y mística de lo que se pensaba. Según la tradición, Tomás llevó el mensaje cristiano a la India, donde predicó y fundó comunidades cristianas en la costa de Malabar. Fue allí, en la antigua ciudad de Meliapor, donde fue martirizado el 3 de julio del año 72. Herido por lanzas, cayó como testigo de una fe que en sus inicios había puesto en duda, pero que al final abrazó con toda su alma. Si has llegado hasta aquí, déjanos like y prepárate, que aún nos quedan la mitad de los apóstoles. Suscríbete y seguimos con 6. Bartolomé, el apóstol al que arrancaron la piel. Bartolomé, cuyo nombre significa hijo de Ptolomeo, aparece en los evangelios siempre junto a Felipe,
lo que sugiere una estrecha relación entre ambos. En el Evangelio de Juan no se le menciona con ese nombre, pero muchos creen que se lo identifica bajo el alias de Natanael. Algunos historiadores incluso han planteado, sin pruebas concluyentes, que podría tener raíces notables, quizá vinculadas a la dinastía ptolemaica de Egipto. Se dice que fue uno de los testigos de la aparición de Jesús junto al mar de Tiberíades, después de la resurrección, y que también presenció la ascensión. Viajó por Armenia y Azerbaiyán junto con Judas Tadeo, y ambos son venerados como los fundadores del cristianismo en esas regiones. Incluso se dice que Bartolomé llevó consigo una copia del Evangelio de Mateo en arameo durante sus misiones por la India. Pero su predicción le costó caro. En Armenia, sus enseñanzas comenzaron a vaciar los templos paganos, lo que provocó la ira de los sacerdotes locales. Estos acudieron al rey Astiages, quien, para frenar la expansión de la fe cristiana, mandó arrestar a Bartolomé. El apóstol se negó a renunciar a su fe y fue condenado a una de las muertes más atroces. Fue desollado vivo. Corría el año 69. Una imagen inquietante del martirio de Bartolomé ha sobrevivido hasta nuestros días. En el mural del Juicio Final que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, el artista se retrató a sí mismo, en la piel arrancada que sostiene Bartolomé con sus propias manos. Un detalle escalofriante que funde arte, martirio y misterio en una sola imagen. 5. Felipe, el apóstol irónico que terminó bajo un montón de piedras. Felipe, oriundo de Betsaida, la misma ciudad que dio al cristianismo a Pedro, Andrés, Juan y Santiago el Mayor, se destacaba entre los apóstoles por su sentido práctico y un humor sutil que rara vez se atribuye a los personajes bíblicos. El Evangelio de Juan muestra ese espíritu escéptico cuando, al presentarle Natanael, Bartolomé, a Jesús de Nazaret, Felipe responde con ironía: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A lo que Natanael, enigmático, contesta: ven y verás. Felipe también participó en el milagro de la multiplicación de los panes. Al ver una multitud hambrienta no pudo evitar el realismo. 200 denarios no bastarían para alimentar a todos, pero en vez de pan, lo que obtuvo fue un milagro que alimentó a 5,000. Durante la última cena fue Felipe quien pidió ver al Padre, provocando una de las revelaciones teológicas más potentes de Jesús sobre su unidad con Dios. Además, se le atribuye un evangelio apócrifo encontrado en los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, un texto que aún hoy sigue causando controversia entre teólogos. Según el Martirologio romano, Felipe terminó sus días en Hierápolis, actual Turquía. Allí fue crucificado y su cuerpo fue cubierto por un montón de piedras, como si quisieran borrar toda huella de su presencia, pero su legado y su aguda mirada sobrevivieron. 4. Juan, el único que escapó a la espada. Juan, el hermano menor de Santiago el Mayor, fue el discípulo más joven del círculo de Jesús, y no solo eso, fue también su más cercano. Según la tradición, fue a Juan a quien Jesús le confió el cuidado de su madre mientras moría en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan formaba parte del trío íntimo junto a Pedro y Santiago, y fue testigo de los eventos más trascendentales: la transfiguración, la agonía en Getsemaní, la crucifixión, y según algunos también la visión apocalíptica del fin de los tiempos. A Juan se le atribuyen varios textos del Nuevo Testamento: el Evangelio según Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre y, en opiniones de los padres de la Iglesia, también el Apocalipsis. Sin embargo, la autoría de este último ha sido objeto de debate durante siglos. El autor se presenta solo como Juan, desterrado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano. ¿Fue el apóstol? ¿Un miembro de una comunidad juanina posterior? La Iglesia sigue sosteniendo que fue el mismo Juan que caminó junto a Jesús. Tras el asesinato de Domiciano en el año 96, Juan habría regresado a Éfeso, donde murió en paz hacia el año 101. Fue el único de los 12 apóstoles que no murió martirizado. En un mundo de cruz y fuego, él encontró un final sereno, aunque cargado de visiones del juicio final. 3. Andrés, el primer llamado y la cruz en forma de X. Hermano de Pedro, Andrés fue también pescador en el mar de Galilea,
pero más allá de las redes y el agua, su destino fue distinto. Fue el primer hombre en seguir a Jesús. Por eso la tradición lo llama el primer llamado. Según Juan, antes de encontrarse con el Nazareno, fue discípulo de Juan el Bautista quien lo dirigió hacia aquel a quien llamaba el Cordero de Dios. Andrés fue testigo clave en varios momentos, entre ellos el milagro de los panes y los peces. Según las crónicas eclesiásticas, su misión lo llevó hasta las costas del Mar Negro y el río Dnieper, predicando por tierras que hoy forman parte de Ucrania, Rumania y Rusia. Es considerado patrón de esas naciones, así como fundador del obispado de Bizancio, antecesor del patriarcado de Constantinopla. El final de Andrés llegó en la ciudad griega de Patras, donde fue condenado a morir crucificado. Pero pidió algo inusual. No quería una cruz como la de Jesús, pues no se sentía digno de ello. Fue entonces clavado en una cruz en forma de X. Desde entonces esa cruz lleva su nombre, la Cruz de San Andrés, un símbolo de fe y de humildad extrema. 2. Santiago el Mayor, el apóstol al patrón de España. Santiago de Cebedeo, conocido como el Mayor, fue uno de los discípulos más próximos a Jesús, hijo del pescador Zebedeo y de Salomé. Se cree que era primo hermano de Jesús, lo que reforzaba aún más su vínculo con el Maestro. Junto a su hermano Juan y a Pedro, formó el núcleo duro del círculo apostólico, presente en los momentos más reveladores de la vida de Cristo. Tras la resurrección, la tradición dice que Santiago viajó hasta Hispania, llevando el mensaje del Evangelio hasta los confines del Imperio Romano. Allí dejó discípulos, pero regresó a Jerusalén, donde lo esperaba su muerte. Fue decapitado hacia el año 44 por órdenes del rey Herodes Agripa I, convirtiéndose en el primer apóstol mártir. Pero su historia no terminó con su ejecución. Una leyenda medieval cuenta que sus discípulos, Teodoro y Atancio, llevaron su cuerpo a través del mar hasta Galicia, donde lo enterraron en un lugar olvidado. Siglos después, en el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo encontró una tumba con restos decapitados que se creyeron del apóstol. Sobre ese lugar se construyó la Catedral de Santiago de Compostela. Hoy, el Camino de Santiago no es solo una peregrinación religiosa, sino un fenómeno cultural que sigue atrayendo a cientos de miles de personas cada año. Santiago el Mayor es patrón de España y su legado atraviesa el tiempo como una senda de fe y misterio. 1. Pedro fue crucificado, pero al revés. Simón Barjona, más conocido como Pedro, es sin duda el apóstol más mencionado en el Nuevo Testamento. Jesús lo rebautizó como Pedro, que significa piedra, y según el Evangelio de Mateo, le confirió una misión crucial. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase ha sido interpretada por la Iglesia Católica como el momento en que Pedro fue nombrado el primer papa de la historia. Pero Pedro no estuvo exento de contradicciones. En los Evangelios, Jesús le profetiza que lo negará 3 veces antes del canto del gallo, y así ocurrió. Tras la última cena, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces por miedo a ser capturado también. Después de la resurrección, según el Evangelio de Juan, Jesús se apareció a algunos discípulos junto al lago Tiberíades. Allí Pedro reafirmó 3 veces su amor por el Maestro, en lo que la Iglesia interpreta como la reafirmación de su papel como guía de los fieles. Años más tarde, la tradición señala que Pedro viajó a Roma, donde fue martirizado bajo el gobierno de Nerón entre los años 64 y 67. Según un texto apócrifo del siglo II, Hechos de Pedro, él mismo pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, considerando que no era digno de morir del mismo modo que Jesús. Extra: Matías y Pablo, los apóstoles fuera del grupo original. Tras el suicidio de Judas Iscariote surgió una vacante entre los 12. Según narran los Hechos de los Apóstoles, Pedro reunió a unos 120 seguidores de Jesús en Jerusalén para elegir al nuevo integrante. Los candidatos eran 2, José Barsabás y Matías. Finalmente Matías fue elegido por sorteo. Su final no fue menos trágico. Fue apedreado y posteriormente decapitado en Judea hacia el año 80. Pablo de Tarso, en cambio, nunca fue parte del grupo original, pero su papel fue tan trascendental que muchos lo consideran el gran impulsor del cristianismo. Convertido tras una visión en el camino de Damasco, Pablo, el apóstol de los gentiles, recorrió más de 5.000 kilómetros evangelizando a lo largo de Asia Menor y el Mediterráneo.
Fue teólogo, misionero incansable y autor de varias epístolas del Nuevo Testamento. Su destino también fue fatal. Fue decapitado en Roma alrededor del año 67. Los apóstoles no solo predicaron, también murieron por su fe. La historia de los apóstoles está marcada por la devoción y el sacrificio. Muchos encontraron la muerte de forma brutal por defender la fe que habían abrazado, pero sus vidas y sobre todo sus finales nos siguen hablando siglos después. ¿Conocías estos detalles sobre los apóstoles? Cuéntanoslo en los comentarios. Si este video te pareció interesante, déjanos un like y suscríbete para no perderte el próximo video, aquí en Oculto ante tus ojos.